Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Proyección INBU. Renovemos Costa Rica. Renovemos Costa Rica. Un espacio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a su servicio. Ya comenzamos. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Qué gusto recibirlos acá en una nueva edición de Proyección INBU. Hoy tenemos un programa súper especial, viernes 29 de abril, porque tenemos unos invitados que ya casi se los vamos a presentar, pero bueno, quiero darle la bienvenida también a nuestra querida presentadora, Tatiana. Hola Adri, buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Nacional, pero también a las personas que nos siguen a través de redes sociales, las del INBU y las de Radio Nacional, por supuesto. Bien lo decías, presentadores aquí nosotros, pero invitados de lujo tenemos esta mañana y la verdad es que a nivel personal me siento súper contenta de poder tenerlos aquí porque son dos personas con las que he trabajado toda esta administración, pero sobre todo que tengo muchísimo que admirarles y han hecho muchísimo también en estos 4 años. Y es que hoy, para que todos lo sepan, vamos a tener un programa especial de rendición de cuentas. Vamos a conocer justamente qué fue y qué es lo que se ha hecho durante este periodo 2018-2022, tanto en el INBU y en materia también de vivienda, de financiamiento. Y ordenamiento del territorio, que es importantísimo. No puede existir ni un financiamiento de vivienda, ni un proyecto de vivienda si no tenemos unas ciudades planificadas y ordenadas. Tati, pero antes de entrar en detalle, ¿qué le parece si vamos a escuchar nuestra nota de contexto para que la gente en casa se dé una idea de cuáles son y cuáles han sido los logros en estos 4 años? La administración del señor Carlos Alvarado podría ser una de las más recordadas por las y los costarricenses. La llegada de la pandemia, tan solo un año de haber iniciado su gestión, fue determinante para el país y el resto del mundo. La administración buscó equilibrar el crecimiento económico en medio de una crisis sanitaria que afectó a 9 de 10 empresas en el país. Además, generar crecimiento económico implementando medidas de protección a la vida de las personas representó uno de los mayores desafíos para cualquier gobernante. A pesar de las dificultades, este gobierno logró sortear muchas variables implicadas, como por ejemplo la educación. La administración ejecutó planes conscientes y responsables para lograr estabilidad dependiendo del análisis del contexto que se vivía. De igual forma, se continuaron proyectos de gran envergadura para el país, como la generación de vivienda por medio de proyectos habitacionales. Esto ayudó a mitigar el déficit que enfrenta el país con el otorgamiento de viviendas para núcleos familiares en condición de vulnerabilidad. En esta área, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ha sido un pilar fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de proveer de vivienda al país. Ejemplos de ello son proyectos con sello INBU, como el proyecto Premio Nobel en Cristo Rey, San José, donde se inició con la erradicación en sitio de una zona tradicionalmente conocida como un precario, el proyecto Hancha en Guanacaste, o también la creación y desarrollo de espacios públicos para las comunidades como Guararí de Heredia y Corina Rodríguez en Alajuelita. La geografía nacional ha sido impactada favorablemente gracias a la ardua labor del INBU. A lo largo de más de 68 años se contabilizan cerca de 123,000 soluciones de vivienda otorgadas a familias costarricenses, tanto de proyectos como de soluciones habitacionales, a través del sistema de ahorro y préstamo. Adicionalmente, el INBU continúa consolidándose por medio de su trabajo como una de las instituciones autónomas y ente rector en materia de urbanismo y ordenamiento territorial, que se ha caracterizado por su reconocido papel en el desarrollo e impacto en el país. En el área ambiental, tanto el gobierno como el INBU destacaron por sus esfuerzos en pro del medio ambiente. En el caso del INBU, con su participación activa a través del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, donde se generan, plantean y desarrollan proyectos que protejan la trama verde urbana y la rehabilitación de espacios públicos que consideren variables ambientales. En el caso del gobierno destacó el Plan Nacional de Descarbonización, en el cual el 24 de febrero del 2019 el gobierno asumió el compromiso de convertirse en una economía moderna, verde y libre de emisiones. Este Plan Nacional de Descarbonización es el instrumento que traza la hoja de ruta de Costa Rica para alcanzar las 0 emisiones netas al 2050, apostando por un modelo de desarrollo basado en la bioeconomía, el crecimiento verde, el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y la inclusión social. Este plan
Incluye variables como la movilidad sostenible tanto de automóviles particulares como del sistema de transporte público, prácticas de construcción sostenible en edificaciones, gestión de territorios con soluciones basadas en la naturaleza, una estrategia de digitalización y de economía basada en el conocimiento y una gestión integral de residuos en las comunidades. Los frutos de este trabajo se verán próximamente y los resultados son alentadores a la fecha. Según la Dirección de Cambio Climático, a febrero del 2022, el país ya completó el 61% de las metas de la primera etapa y se prevé el cumplimiento del 83% para el final del año. Estos son solo algunos ejemplos de los objetivos alcanzados por la Administración Alvarado Quesada y el INBU durante el periodo 2018-2022. Ambas entidades destacaron desde sus áreas de acción por ejecuciones acertadas y una rendición de cuentas transparente sobre su quehacer. Por eso, Proyección INBU es justo uno de los espacios donde podemos darle a la ciudadanía una rendición de cuentas del actuar institucional, pero también es un canal donde las personas pueden abiertamente opinar y consultar. Así que demos inicio al programa con nuestros invitados especiales para esta edición. Acompáñenos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Proyección INBU esta mañana con invitados de super lujo. Y bueno, ya lo veíamos en la nota introductoria, esta administración ha estado llena de invitados sorpresas y uno de esos fue la pandemia y aún así esto no hizo que el sector vivienda y ordenamiento del territorio no tuviera logros, más bien tuvimos muchísimos, Adrián, y creo que es importante que la ciudadanía conozca esas pequeñas grandes cosas que se hicieron, así que darle la bienvenida, por supuesto, a doña Claudia Dobles, quien es nuestra primera dama. Bienvenida. Muy buenos días, Adrián, obviamente a Tati y por supuesto que a don Eric, muy contenta de poder compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted y por supuesto a mi jefe, tengo que decirlo, a mi jefe en estos últimos meses, año, don Eric Solano. No, muchas gracias. Muy buenos días a quienes nos sintonizan desde la casa y a través de las redes sociales. Hoy, en una rendición de cuentas, como ya bien nos indica Adrián y doña Tatiana, y obviamente con el gran honor de contar hoy con quien ha sido de los principales baluartes en esta administración y que nos ha brindado un gran apoyo al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, como es la primera dama de la República. Muchas gracias por acompañarnos, doña Claudia. Muchísimas gracias. Don Eric, ¿qué le parece si comenzamos hablando de un tema pues, en el cual el INBU juega un papel fundamental? Hablamos del financiamiento para vivienda. ¿Cuáles podríamos mencionar son los principales logros en tema de financiamiento durante estos 4 años? Sí, gracias, Adrián. En financiamiento, y previo a entrar un poco más en materia, es importante, digamos, rescatar también la labor y los objetivos que tenemos nosotros en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, porque tenemos que verlo como la configuración o la conformación de un triángulo perfecto, y sobre esto vamos a ahondar más adelante en el programa, desde luego, pero tenemos que ver las 3 aristas del INBU, la arista con la que vamos a iniciar sobre el financiamiento, luego vamos a ver también el tema de soluciones de vivienda y por último el aspecto urbanístico. Y en materia de financiamiento, pese a como indicaba ya Tatiana al inicio del programa, un invitado sorpresa, desde luego jamás deseado, pero que nos ha puesto a prueba como país, como sociedad y también a las administraciones públicas, hemos logrado incluso, me atrevería a decir post-pandemia, ¿verdad?, a mejorar incluso los datos que teníamos antes del 2020. En esta administración Alvarado Quesada hemos logrado el impulso de más de 19,000 contratos para lograr la colocación del sistema de ahorro y préstamo que tenemos en el INBU. Y esto venía una tendencia, ¿verdad?, antes de la pandemia, de casi 5,000 contratos. Durante el 2020 se había reducido considerablemente, ¿verdad?, tomando en consideración las circunstancias del país, pero ya para 2021 logramos rebasar lo que habíamos hecho en 2018 y 2019 con una colocación superior a los 5,000 contratos del sistema de ahorro y préstamo. Y en este primer bimestre, que es, digamos, con el corte que tenemos de 2022, ya superamos los 1,250. Entonces la proyección y las expectativas es todavía superar la colocación que tuvimos en el 2021. Bueno, las expectativas no solamente se
fueron más allá, sino que fuera de cámara estábamos conversando. Justamente, Adri, que en esta administración pasó algo muy importante, y es que a veces creemos que las personas más necesitadas son las de interés social, ¿verdad? Esas personas que, por supuesto, es importantísimo, pero hay un segmento de la población, yo siempre en la oficina digo, que literalmente es el sanguchito, ¿verdad? Porque no nos da para tener un bono, pero tampoco nos da para poder tener un crédito tan fácilmente, doña Claudia, y esa es la clase media, y esta administración hizo cosas importantes al respecto. Sí, más bien muchísimas gracias. Yo coincido definitivamente que a pesar de que tuvimos justamente a la mitad de la administración una crisis sanitaria a nivel global, realmente eso no detuvo al sector. Y ahí hubo una participación importantísima de parte del INVU y de parte de todo el ecosistema. Y desde el principio trabajamos en equipo. Eso es algo que me gustaría muchísimo rescatar. Realmente trabajamos con varias instituciones y los jerarcas, tanto don Eric como la jerarca de vivienda del MIBA, doña Irene Campos, trabajaron siempre en equipo. Y yo creo que también gracias a eso es que se han logrado grandes hitos. Desde el inicio de la administración nosotros queríamos poder llegarle a un sector de la población que, como muy bien decía Tatiana, queda como en un limbo. No es una población que está clasificada en pobreza o en pobreza extrema, que puede ser sujeta a un bono de vivienda, pero tampoco es una población con cierto nivel de ingresos que fácilmente pueda conseguir en la banca comercial un préstamo para su vivienda. Entonces, a esas familias de ingresos medios se les dedicó toda una gestión, todo un programa, y el INVU muy específicamente tuvo una participación destacada y muy importante, que tuvo una característica que no tuvimos en ningún otro programa, y es que el INVU sacó un programa especial dentro de esta caja de herramientas que decíamos para que las familias de ingresos medios pudieran acceder a vivienda digna. El INVU sacó una específica para mujeres. Y eso me parece que es destacable y me parece que es muy interesante, porque aparte tenemos una brecha de género en la tenencia de la propiedad y de la tierra entre hombres y mujeres. Entonces ahí creo yo que el INVU no solamente dio una herramienta muy valiosa para que esas familias de ingresos medios pudieran acceder a vivienda digna, sino esas familias, muchas de ellas de ingresos medios jefeadas por una mujer. O aunque no fueran jefeadas por una mujer, que una mujer pudiera realmente ser como jefa también de hogar la propietaria, y poder empezar a cerrar esa brecha que le genera a las mujeres muchos otros inconvenientes justamente por no ser propietarias en este caso, no tienen acceso luego a otro tipo de créditos. Entonces ahí destacar también la participación que tuvo el INVU y la participación que tuvo también en poder minimizar esa brecha de género que también tenemos las mujeres en el acceso a la propiedad y en el acceso a la tenencia de tierra. Y es que justamente, bueno, nosotros siempre lo recalcamos en Proyección INVU, ¿verdad? Que el tema de la vivienda, el tema del financiamiento para vivienda y demás, es quizás una de las decisiones más importantes que cualquier persona y familia en Costa Rica pueda tener, ¿verdad? Por eso es importante también justamente aprovechar este tipo de espacios para resaltar esos esfuerzos que se hacen para que la gente pueda acceder a este tipo de herramientas y que cumpla su sueño, que al final es un sueño de tener su casa propia. Don Eric, una pregunta muy importante. ¿Qué retos a futuro quedan en materia de financiamiento para vivienda? Sí, bueno, yo aprovecho también lo que mencionaba doña Claudia hace unos instantes, en el sentido de destacar y rescatar no solo la labor que hemos hecho desde que asumí el cargo de la presidencia ejecutiva en enero del 2021, sino también esa labor ecosistémica que venía realizando desde el inicio de la administración Alvarado Quesada, don Tomás Martínez, a quien enviamos un caluroso y afectuoso saludo, quien era el que estaba en el cargo. Y dentro del trabajo que se ha venido realizando por parte del instituto, también en conjunto obviamente con el personal institucional, personal técnico, que yo siempre lo he dicho, ya lo he manifestado en mis anteriores participaciones en el programa, es el principal valor que tenemos en la institución, y rescatar la labor, como ya bien decía doña Claudia, de generar créditos enfocados a un mercado específico, ¿no? Y hacia eso también es donde nos enfocamos como parte de los retos que tiene por asumir el INVU a futuro, sobre todo porque tenemos
Crece Mujer, ¿verdad? Enfocado precisamente a lo que mencionaba la señora primera dama, pero también tenemos Credimbu, y gracias a Credimbu en estos 4 años se ha logrado colocación de financiamiento para que 2.710 familias se hayan visto beneficiadas, no solo para la adquisición y la compra de su vivienda, sino también para lograr incluso reformas o remodelaciones a la vivienda, que también son importantes. Y parte de esos retos que tenemos en el sector financiamiento es seguir impulsando y seguir facilitando las condiciones hacia ese mercado que, como ya decían ellas dos, en ocasiones se dificulta por un tema de ingresos que no tiene la capacidad para una entidad del sistema financiero nacional y tampoco para un bono. Claro. Ari, yo creo que aquí nos queda preguntarnos qué viene, doña Claudia, cuáles son esos retos a futuro en materia de financiamiento, no solamente para el próximo gobierno, sino también para que nosotros, las personas que todavía estamos en ese sanguchito, en esa edad de jóvenes adultos, podamos acceder a vivienda. Bueno, yo creo que definitivamente seguir robusteciendo la caja de herramientas que se inició en esta administración, ciertamente con el INBU, pero también con otras entidades financieras. También hemos trabajado mecanismos de acceso a vivienda para familias de ingresos medios con la Banca Nacional, con otros bancos comerciales. Yo espero que eso no solamente pueda robustecerse, sino que crezca, porque ciertamente hay un mercado ahí afuera de muchísimas familias costarricenses que están en esa situación y que también merecen tener ese acceso a crédito. Por otro lado, creo yo que se ha hecho una gestión interesante desde el punto de vista de la administración del BAMBI en buscar también opciones para financiamiento propiamente, más allá del que recibe de FODESAF. Entonces, creo que esas son exploraciones que son interesantes para poder seguir creciendo con también la oferta que tiene el BAMBI. Y ciertamente, desde el punto de vista del INBU, yo creo que el INBU, bueno, el sistema de ahorro y préstamo es realmente muy robusto, es muy conocido. Yo creo que muchísimas familias costarricenses han tenido acceso a vivienda gracias a ese sistema, y yo estoy segura de que ese sistema seguirá creciendo y seguirá siendo la opción para muchas familias. Me agrada mucho los programas estratégicos que ha sacado el INBU, que espero que eventualmente también la siguiente administración los pueda seguir, que son enfocados, como lo hablábamos ahora de Crece Mujer, donde la base propiamente es parecida, pero enfocado a un nicho de la población que de repente requiere todavía más atención. Y así creo que hay otros. Así que yo creo que las rutas están ahí, muchas ya iniciadas, otras que creo que se van a tener que seguir explorando y seguir consolidando los mecanismos que ya tenemos, tanto en el INBU como en otras entidades financieras. Otra parte importantísima justamente de todo el trabajo que se ha hecho son los proyectos habitacionales, pero vamos a irnos a una pequeña pausa y ya casi volvemos para conversar justamente sobre eso. No se vayan. Momento de un corte comercial en Proyección INBU. Ya regresamos. Continuamos con más de Proyección INBU. Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Proyección INBU. Esta mañana hermosa estamos hablando justamente de los logros, Adri, que ha tenido esta administración en materia de vivienda y ordenamiento del territorio, que es bien importante esa parte. Estamos con doña Claudia Dobles, primera dama, y con don Eric Solano, quien es el presidente ejecutivo de la institución. Y estamos a punto de entrar en un tema muy bonito, que son los proyectos habitacionales. Es quizá lo que más se puede ver en todo esto, en todo el sector de vivienda, porque es lo más tangible de alguna manera. Y para ello, pues, siempre aquí en Proyección ponemos historias de éxito, y esta historia está muy en mi corazón, y creo que toda la gente que nos sigue en Proyección sabe que cuando hablamos de los parques de Guararí, me toca todas las fibras, porque son parques hermosísimos, pero sobre todo por la apropiación del espacio público. Y don Luis Alberto es dirigente de Cuenca Sur de Guararí, así que vamos a escuchar su historia. Mi nombre es Luis Alberto Sánchez, soy el dirigente de acá de la Cuenca Sur. Quiero brindarles un hermoso y especial saludo a todos nuestros compañeros del INBU. Y a la misma vez informarles de que estamos muy agradecidos con la comunidad
y de la buena labor que hicieron nuestros compañeros del Limbo, con el cual hemos estado observando que la comunidad ha estado haciendo uso de los parques. Ha sido una gran bendición. Han habido comentarios donde la gente se ha sentido agradecido con toda la buena labor que hizo el Limbo con los parques, porque antes, al principio, era poca la gente que visitaba los parques, los niños no podían venir a divertirse. Pues hoy vemos por las tardes, por las mañanas, a cualquier hora vemos gente haciendo uso de los parques. Eso nos ha traído a nosotros una gran motivación, eso nos ha traído un mejoramiento a la comunidad. Hemos visto que la gente se ha sentido muy agradecida, contenta, ¿verdad?, por todos los parques que se construyeron, tanto aquí en el sector de Guararí como allá en el sector de la Milpa. Por todos los parques vamos a ver a la gente haciendo uso de esto. Les quiero decirles de que les agradecemos muchísimo a todos nuestros compañeros, a Robert Garita, a Jessica, a Jaimito, a toda el personal de Limbo, ¿verdad? Y agradecemos muchísimo. Y una de las cosas más importantísimas, ¿verdad?, es de que el reconocimiento que la municipalidad también aportó, ¿verdad?, pero no tanto la municipalidad, sino el Limbo. Vamos a hablar del Limbo, porque el Limbo fue el que trajo esta visión, ¿verdad?, con el propósito de que se mirara un poco mejor Guararí. Guararí ha cambiado y ha cambiado, súper cambios ha tenido Guararí con respecto a la juventud que viene a divertirse a los parques y todo, ¿verdad? Así es que agradecemos a todos nuestros compañeros del Limbo y que se sientan verdaderamente pues muy contentos, ¿verdad? Porque lo principal, la gente que está haciendo uso se siente muy contenta con toda esta buena labor que han hecho. Así es que nada más quiero decirles muchísimas gracias por traer, como se dicen, tan buena bendición para esta comunidad, y creemos que vienen muchas bendiciones más. Creemos que Limbo tiene muchas cosas más que hacer. Bueno, qué bonita historia justamente y qué bonito testimonio nos acaba de regalar don Luis Alberto Sánchez, a quien, bueno, le mandamos un saludo, y también le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de 101.5 Radio Nacional, también a través del Facebook de 101.5 Costa Rica, Radio Nacional Costa Rica, perdón, y a través del Facebook del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INVU. Hoy, como bien ustedes saben, tenemos dos invitados muy especiales, a doña Claudia Dobles, la primera dama, y también a don Eric Solano, presidente ejecutivo del INVU. Y justamente vamos a hablar sobre un tema que es, es el corazón, es como bien usted lo decía, lo más tangible del INVU, los proyectos habitacionales. Así es, yo creo que del sector, porque es importante recordar que, bueno, si bien es cierto, los proyectos habitacionales, el INVU ejecuta algunos, no se puede hacer sin financiamiento, ¿verdad? Y dentro de ese financiamiento es importante recordarle a la población que está el Banco Hipotecario de la Vivienda y también que se realizan a través de FODESAF, ¿verdad? Entonces, es toda una estructura que pienso que las personas no se imaginan, esa estructura que tiene tan fuerte para poder hacer esos edificios, y digo edificios porque ahora son edificios, ya no son aquellas casitas. Así que para entrar en materia, doña Claudia, ¿cuáles son esos principales logros en temas de proyectos habitacionales que ha tenido esta administración? Bueno, yo decir que el sistema como tal, tuvimos récord de entrega de viviendas los 2 primeros años. Como bien decía ahora don Eric, a pesar de que en el 2020 tuvimos ciertas dificultades, por supuesto fue el año posiblemente más duro de la crisis sanitaria, vemos que también estamos ya de nuevo repuntando. Entonces sí hemos tenido una entrega muy robusta de unidades y de bonos de vivienda, tanto aquellos que son de artículo 59, que son para la población más vulnerable, como también otro tipo de bonos que también se entregan para reparación de casas, etcétera. Dentro de las innovaciones que yo creo que hemos tenido el honor de poder disfrutar en esta administración es que estamos pasando para un esquema habitacional de torres
muchas de ellas en condominio, no necesariamente todas, pero ya nos estamos mudando a intentar buscar locaciones que estén más céntricas, que estén mejor ubicadas, que estén cerca de los servicios públicos, porque más allá de la vivienda digna, lo que necesitamos es darle a esas familias un ecosistema de oportunidades, ¿verdad? Y ese ecosistema de oportunidades también se da cuando yo tengo los servicios públicos cerca. Y estamos migrando a torres de condominio, y estamos migrando a que muchísimas familias empiecen a vivir en una comunidad distinta mediante las reglas de un condominio, pero más cerca de los servicios de transporte público, más cerca de los servicios educativos, más cerca de los servicios de salud, que es tan importante realmente para el bienestar integral de estas familias. Entonces, creo que hemos tenido números muy robustos de entrega de unidades, a pesar de las dificultades y los retos, pero también una migración muy importante del tipo de vivienda y de la locación de la vivienda en una visión muchísimo más integral. Y eso se da gracias a un cambio de visión y a una planificación ordenada del territorio y a las herramientas actualizadas de ordenamiento territorial, que ahí también creo yo el INVU ha jugado un papel indispensable, generando esos mecanismos de regulación que nos guían a cómo vamos a trasladar y a cómo vamos a hacer y cuál es la visión del desarrollo de vivienda para el país. Entonces, tenemos proyectos muy interesantes que de hecho se entregaron este año, muchos de ellos se finalizaron este año en Torres y otros que vienen en camino. Justamente quisiera también que don Eric nos cuente y profundice un poquito más sobre estos proyectos que se han entregado durante esta administración. Sí, desde luego. Y también, digamos, para quienes nos escuchan y quienes nos ven y nos siguen, es importante también entender que cuando hablamos de soluciones habitacionales, no solo nos estamos refiriendo, como ya decían Tatiana y doña Claudia, de lo más tangible, ¿verdad? De las casas, sino también todo lo que conlleva el aprovechamiento del espacio y la reapropiación de los espacios públicos, que ha sido parte también de lo que se ha logrado durante estos 4 años de la administración Alvarado Quesada. Porque, lo decía Tatiana antes, es importante, por ejemplo, los 24 parques del Bicentenario, que es como se le denominó, que inauguramos el año pasado, precisamente en el mes de septiembre en Guararí, porque entendiendo ya de antemano, porque esto obviamente conlleva una preparación y una proyección importante y una planificación, pero de antemano a la llegada de la pandemia, pero la pandemia nos vino a reforzar la importancia de la salud física y la salud mental, del aprovechamiento de estos espacios públicos. Y entonces también ahí en coordinación y en un trabajo interinstitucional que siempre queremos rescatar y destacar, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de los fondos del FODESAF, con el Banco Hipotecario de la Vivienda, con el Ministerio de Vivienda, Asentamientos Humanos y otras instituciones autónomas como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o Acueductos y Alcantarillados, que siempre nos han dado esa colaboración. Todo esto nos ha permitido no solo garantizar un techo y una vivienda digna, sino calidad de vida a la población costarricense. Importante destacar en los últimos 15 meses la entrega del proyecto en Ojancha de Guanacaste, que fueron 78 soluciones habitacionales, y un plan piloto, podríamos llamarlo de esa manera, importantísimo como un hito en la historia de la institución y también en la historia de la facilitación de soluciones habitacionales para el país, es el proyecto Premio Nobel, que inauguramos también en el mes de septiembre del año pasado, porque en un terreno, propiedad del instituto, se logró la erradicación de un precario en sitio. Y entonces, con la colaboración también de Limas, que nos brindó la facilidad de buscar casas de alquiler para las familias, en un plazo récord, contando que iniciamos en marzo del 2020 con la llegada de la pandemia. Y aún así, en 15 meses, logramos edificar 3 torres de 4 pisos, donde se alojan las 22 familias que ya habitaban ahí. Y aquí retomo lo que decía doña Claudia, que es muy importante, y es la participación de esas 22 familias en la toma de decisiones y en el proceso de planificación de su futuro hogar. Entonces, se ha tomado en consideración también las necesidades de cada una de esas familias, si hay alguna persona con escasa movilidad o con condiciones de movilidad difícil, para que estén en el primer piso, familias numerosas con una habitación o con un poco más de espacio, y además en
en el proceso se determinó que se establecía un condominio para estas familias. Entonces es parte de lo importante que hemos hecho. Bueno, ese proceso que hablaba doña Claudia y don Eric también, yo voy a añadir un par de cosas, porque se han hecho tantas cosas que a veces se le pueden quedar a uno ahí perdidillas en el camino, pero realmente también es importante recordar que se hicieron entregas en viviendas indígenas, y las viviendas indígenas fueron adaptadas a las condiciones y a sus costumbres. No fue, ¿verdad?, como que, bueno, vamos a poner esta casa así o de esta forma, y la participación también que tuvieron las familias en la elección de cómo iban a vivir. Eso también es súper importante, y eso creo que es un logro que quizás no se ve tan tangible, Adri, pero sí está ahí y hace que esa vivienda se transforme en un hogar, porque las personas tuvieron esa oportunidad de decidir cómo iban a vivir. Entonces, también ahí es importante también acotar que se hicieron viviendas en todo el territorio nacional, ¿verdad? Que no solamente fue, que a veces pensamos que solamente es la GAM, no. En todo el territorio nacional se permeó con obra de vivienda en esta administración. Doña Claudia, a nivel de proyectos habitacionales, ¿cuáles son nuestros retos a futuro para el país? Tenemos grandes retos a nivel de la ubicación de los proyectos habitacionales. Y creo que eso sigue siendo uno de los grandes temas. Por supuesto que entre más lejos de los servicios, los terrenos son más baratos, pero a la vez es un poco lo que estábamos hablando, limitamos a las personas que van a vivir ahí de tener acceso justamente a esos servicios públicos. Se hace todavía más importante cuando estamos hablando de vivienda para población en pobreza o en pobreza extrema. Se están haciendo grandes esfuerzos por poder gestionar el territorio de una manera adecuada para que esos proyectos de vivienda los podamos tener cada vez más cerca. Repito, cada vez más cerca de la parada de bus, cada vez más cerca de la escuela, cada vez más cerca del EVAIS, cada vez más cerca de los servicios públicos para el bienestar integral de esas familias. Creo que eso sigue siendo un gran reto, porque todavía tenemos mucho camino que recorrer en la gestión de los mecanismos de ordenamiento territorial, sobre todo los cantonales, que se ha trabajado muy de la mano con los gobiernos locales para que puedan avanzar en generar sus planes reguladores. Esto es de vital importancia justamente para que logremos, por ejemplo, tener vivienda más cerca de los servicios públicos. Necesitamos tener un plan regulador que vaya previendo ese crecimiento ordenado de cada uno de los cantones. Creo que eso es uno de los grandes retos. Importante decir que dentro del ecosistema institucional de vivienda, el INBU realmente es la única entidad autorizada dentro del ecosistema institucional público, y eso nos ha permitido trabajar de manera diferenciada y muy de la mano con el INBU para poder ver cómo se puede mejorar el sistema en su agregado, digamos, como un todo, dónde están las cosas que tenemos que mejorar, y ahí hemos tenido una retroalimentación muy importante de parte de don Eric y de parte de todo el equipo técnico. Hemos aprendido muchísimo en los proyectos de vivienda en donde hemos participado en conjunto, repito, porque el INBU es una entidad ejecutora. Entonces eso nos ha permitido tener muchísimo bagaje de información y retroalimentación para trasladarla a las otras instituciones, y que al final del día los costarricenses pues obtengan una vivienda cada vez mejor y cada vez más rápido, ¿verdad? Y el gran reto, cada vez más cerca de los servicios. Bueno, y eso justamente me lleva, Adri, ya como que entremos en la tercera parte de nuestro programa, que es uno de los componentes, uno de los ejes que tiene la institución, que es quizás uno de los más importantes, pero es el que menos hablamos, y es el ordenamiento del territorio. Y a veces en Proyección INBU siempre le damos muchísima importancia a los planes reguladores, a la participación ciudadana, porque de ahí es que nacen esos planes reguladores. Entonces, pienso que ya, Adri, podríamos entrar ahí, a hablar de ese tema. Pues podemos introducirlo, correcto. Algo que me parece muy importante destacar antes de pasar a este tema es justamente, pues me parece digno de resaltar este cambio que hablaba Tati justamente sobre la manera de incluir a las comunidades en los proyectos habitacionales y sobre que ellos sean parte de la toma de decisión, que eso me parece que es definitivamente importantísimo, porque al fin de cuentas, como bien se dice, es su hogar, es su casa, es donde van a vivir, ¿verdad? ¿Cómo fue un poco, Eric, también esa experiencia también de involucrar a la comunidad justamente en estos proyectos? Es importantísimo, desde luego, Adrián, la forma de involucrar
a las personas, porque al final de cuentas van a ser las beneficiarias de esas decisiones que se toman, digamos, desde el punto de vista político, pero que les va a incidir en su día a día y en su calidad de vida. Y esto lo hemos visto con los proyectos que anteriormente mencionábamos, sobre todo esa inclusión y esa participación desde las primeras fases y las primeras etapas de los proyectos, en las que ellos se sientan parte, ¿verdad? Y se apropien de los proyectos y lo sientan suyos, que no lo vean como una especie de imposición de las instituciones, de las administraciones públicas del sector, sino esa fase de que tengan un voz y un voto, para que se pueda atender y entender las necesidades de quienes ya habitan, sobre todo, como decía doña Claudia, quienes ya habitan ahí o en zonas muy próximas a donde se van a desarrollar los proyectos, para poder cubrir todas esas aristas y brindarles al final de cuentas una mejor calidad de vida, que es lo que nos motiva y nos impulsa en la institución y en el sector. De acuerdo, y justamente para eso está el INBU, para lograr que la gente alcance los sueños, alcance el sueño de tener una vivienda, y para que pues entre todos nos brindemos soluciones habitacionales y demás. Vamos a ir a una nueva pausa, pero como bien lo anotó Tati, cuando volvamos vamos a hablar justamente sobre uno de los ejes más importantes del trabajo, no solamente del INBU, sino también de las instituciones acá en Costa Rica, el ordenamiento territorial. Pero lo vamos a ver cuando volvamos de la pausa. Momento de un corte comercial en Proyección INBU. Ya regresamos. Continuamos con más de Proyección INBU. Bienvenidos y bienvenidas ya a nuestra última parte de este programa. Se me ha ido volando como siempre, Adri, cada vez que estamos conversando se me va rapidísimo, y este viernes estamos hablando de los logros que tuvo esta administración en materia de vivienda y de ordenamiento del territorio, porque yo siempre digo ordenamiento del territorio y lo resalto porque a veces se nos olvida eso, pero cuando estamos en una presa, cuando vamos a comprar un terreno y no hay agua o no hay otro servicio, entonces decimos, qué importante eso, ¿verdad? Y eso justamente es parte del ordenamiento del territorio. ¿Y quiénes lo hacemos? Entre todos y todas. Todos como ciudadanos, importándonos, diciéndole ahí al gobierno local, señor gobierno local, señor alcalde o alcaldesa, no tenemos un plan regulador, y eso es importantísimo. Vamos a hablar justamente de este tema con doña Claudia Dobles, que además no lo he dicho en todo el programa, pero doña Claudia es arquitecta y entonces conoce de esta materia un montón. Y don Eric, que es abogado, le encanta también, es abogado y especialista en esa parte de gobiernos locales y urbanos. Entonces, ¿quiénes mejores que ellos que nos expliquen por qué es tan importante el ordenamiento del territorio, doña Claudia? Es importantísimo, es una de las herramientas más poderosas que tenemos, no solamente para reactivar la economía, digamos, un plan regulador y un ordenamiento territorial adecuado nos permite entender desde lo más macro cuáles son las potencialidades de cada región, cuáles son las vulnerabilidades de cada región, para que podamos generar estrategia a partir de eso. Entonces, puede haber una región que tenga un potencial gigantesco de turismo, pero que no lo esté explotando de una manera adecuada, o todavía no lo esté explotando hasta donde lo podría hacer llegar. Si eso se genera un mecanismo de ordenamiento territorial adecuado, permitiríamos ese desarrollo de manera sostenible, de manera adecuada, balanceado, generaría muchísimo empleo y le garantiza también a las familias que cuando, como bien vos decías, Tati, cuando voy a comprar un lote, que ese lote tenga servicios, ¿verdad? Porque parte de que no tengamos el territorio con una planificación adecuada es que muchas veces vamos avanzando con los servicios públicos porque ya tenemos una necesidad en algún lugar en donde tenemos familias, pero donde no tenemos agua. Tenemos familias, pero no ha llegado el cableado para que esas familias puedan tener acceso digital. Tenemos familias, pero no tenemos algún servicio cerca de VAIS, no tenemos una escuela cercana, entonces tenemos problemas con la movilidad. Esos problemas que muchos costarricenses viven en su día a día, mucho de eso es debido a la falta de planificación del territorio. Entonces, la planificación del territorio es un intangible, pero de lo más importante que hay. Nosotros hemos trabajado enormemente en estos 4 años para impulsar un ordenamiento territorial adecuado desde varias formas. La primera es generando las políticas públicas a nivel nacional, y ahí es importante decir que
También aquí el rol del Limbo ha sido importantísimo y vital porque se hizo un esfuerzo del que estoy segura ahora tal vez don Eric nos podrá detallar más, un esfuerzo de agarrar un montón de reglamentos que tenían décadas de no revisarse y traerlos literalmente al siglo XXI, con las necesidades urbanas del siglo XXI, con la dinámica social, la dinámica de construcción y de movilidad que tenemos al día de hoy. Entonces creo que eso fue vital. Una actualización de la reglamentación, una política pública nacional adecuada, trabajada en conjunto, una visión de desarrollo socioeconómico desde Mideplan muy regionalizado para entender justamente que cada una de las regiones requiere de una estrategia diferenciada dependiendo de su contexto y por supuesto también una mesa de trabajo llevándolo de lo más macro a lo más micro, una mesa de trabajo que tuvimos con muchísimas instituciones que forman parte de que los gobiernos locales puedan tener al final del día su herramienta de ordenamiento cantonal, que es básicamente el plan regulador. Entonces se trabajó desde lo macro hasta un trabajo conjunto importantísimo con los gobiernos locales y con las comunidades. Y hasta en algunos sectores trabajamos todavía más pequeñito justamente con el Limbo para tener lo que llamamos planes proyecto, donde no teníamos un plan regulador, pero teníamos una necesidad urgente de algún nivel de regulación de alguna parte del territorio. Pudimos tener, gracias a mecanismos que tiene el Limbo, los planes proyecto, que era para poder generar una planificación todavía más chiquitita que ni siquiera respondió a una planificación cantonal. Entonces se le dio un impulso importante, una actualización importante y traer el ordenamiento territorial y esa visión de planificación del territorio a una más participativa y que responda a las necesidades que tienen los costarricenses al día de hoy de parte de ese ordenamiento territorial. Don Eric, yo quisiera que profundicemos también justamente en este tema, en la labor y el papel que jugó el Limbo en este tema del ordenamiento territorial. Sí, Adrián, gracias. Vamos a ver, es importante, ya bien lo comentaba doña Claudia, el rol que tiene el Limbo dentro del ordenamiento territorial y la planificación urbana. Ordenamiento territorial como el nivel macro, que ya expresaba doña Claudia, y la planificación urbana a nivel ya infranacional, digamos a nivel cantonal. Desde el Limbo se ha hecho un esfuerzo importante y se ha dado un impulso. Yo considero, sin temor a equivocarme, desde luego, que esta administración marca un punto de inflexión en materia de ordenamiento territorial y planificación urbana. Ha habido un trabajo y una coordinación interinstitucional entendiendo cuáles son todos los factores y los elementos que se conjugan, porque así como en cualquier actividad diaria que tenemos alguna meta, alguna proyección, tenemos que hacer una planificación. Bueno, esto sucede precisamente cuando se tiene que ordenar el territorio tomando en consideración todas las variables sociales, económicas, culturales. También hay que tomar en consideración los servicios públicos, la facilidad de acceso a los servicios públicos, y en todo esto nosotros hemos trabajado incluso brindando un nuevo servicio a las municipalidades del país, que es el acompañamiento en el proceso de elaboración de los planes reguladores. A la fecha ya tenemos más de 11 municipalidades que se han acercado al Limbo, y nosotros también a través del área de asesorías y capacitaciones del Departamento de Urbanismo les hemos venido brindando esa capacitación al personal de las municipalidades para entender la importancia y la necesidad de contar no solo con un plan regulador, en el caso de aquellas que no disponen a hoy de un plan regulador, sino también del proceso de actualizar, ¿verdad? Porque las necesidades de los cantones y de las comunidades cambian, de actualizar los planes reguladores de aquellas municipalidades que tienen planes, pero ya están un poco, digamos, viejos, por llamarlo de esta manera, ¿no? Entonces, eso ha sido importante en la labor que hemos venido realizando en estos últimos años, y también importante, y ya lo mencionaba doña Claudia, y aprovecho que ella me pasó el testigo sobre este tema, para mencionar ese trabajo después de décadas, empezando porque la Ley de Planificación Urbana es del año 1968 y le confiere al Limbo esa potestad de hacer la reglamentación para que las municipalidades que no cuentan con un plan regulador puedan acudir a esa normativa específica, urbanística, que se trabaja desde el Limbo. Y entonces se ha dado esa revisión del reglamento de construcciones,
del Reglamento de Renovación Urbana y por último, que es el más reciente de 2019, el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, de modo tal que esos instrumentos técnicos jurídicos también se han revisado, se han actualizado y se han puesto a disposición de las municipalidades y por consiguiente también de las comunidades. Aquí cuando yo los escucho hablar, o sea, uno a veces dice, bueno, los planes reguladores tienen muchas reglas o son muy complicados, pero en la práctica realmente hay muchas municipalidades que ahora ya se han puesto mucho la camiseta y han dicho, aquí vamos y queremos actualizarlo, los planes se actualizan cada cierto tiempo, no están escritos en piedra, porque así como nosotros vamos evolucionando, va evolucionando la comunidad en la que vivimos. Pero doña Claudia, ¿qué le podemos decir a esos gobiernos locales que todavía están ahí medios recios de que no quieren actualizar su plan regulador o no quieren tenerlo? Bueno, dichosamente, con el trabajo conjunto que tuvimos con muchísimas municipalidades, también nos dimos cuenta de cuáles son los retos que tienen las municipalidades para poder tener un plan regulador. Es un proceso que requiere una serie de estudios, por la seriedad del plan regulador requiere una serie de estudios y esa serie de estudios requieren de un financiamiento. Entonces, uno de los cuellos de botella que muchas municipalidades tienen es el financiamiento y ahí pues se empezaron a trabajar mecanismos de cómo poder apoyar a esas municipalidades con financiamiento desde la institucionalidad, ¿verdad? Y por otro lado, cómo poder establecer algunos de los procesos donde también tenemos algunos cuellos de botella en esos planes reguladores para facilitarles el trabajo a las municipalidades. Y como un tercer punto, poner a disposición el gran acervo de información que tienen la institucionalidad para que esos estudios no arranquen de cero. Muchísimas veces muchas instituciones pueden tener una serie de documentación, de información desde la parte ambiental, desde la parte geográfica, social, económica, que les sirve a las municipalidades para abaratar los costos. Y por último, pues sí, hemos sido unos entusiastas de pedirle a todas las municipalidades que emprendan este proceso y algunas de ellas realmente lo han estado haciendo. Creo que el interés es creciente y muchas pues lo que tienen pues son esas dificultades muchas veces financieras y ahí lo que hicimos fue un trabajo conjunto para ver cómo podíamos conseguir mecanismos de financiamiento que les fueran a ellos factibles. Pero creo que definitivamente es un tema que cada vez es más importante y que cada vez la ciudadanía y la población en general está mucho más informada y estoy segura de que también va a solicitarlo. Yo quisiera, complementar nada más a esto que tan importante que menciona doña Claudia, y es que desde el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo también hemos estado trabajando en conjunto con el sector de ordenamiento territorial, desde luego, la implementación finalmente del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Y en algo que esta administración ha sido muy enfática es en la importancia y en la trascendencia de las condiciones y las características específicas que tiene cada región. A hoy ya hemos logrado trabajar los planes regionales de región Chorotega y región Huetar Norte. Y ya tenemos el diagnóstico de la región Brunca, que también es una región con muchas necesidades, y estos insumos también sirven para que todas las municipalidades de los cantones que conforman estas regiones ya tengan un punto de inicio, un punto de partida con esta serie de insumos técnicos que mencionaba doña Claudia, para que a partir de esto también entiendan que hay un apoyo interinstitucional desde el sector gobierno, desde el sector INBU, para impulsarlos ahora sí a dar ese paso, como decía Tatiana, de la importancia de contar con un plan regulador. Don Eric, doña Claudia, bueno, creo que hay una pregunta importante en todo esto, que es, creo que nos queda muy claro, ¿verdad? Efectivamente la rendición de cuentas ha sido amplia, ha sido muy provechosa, pero yo quisiera preguntarles, ¿cómo se imaginan el futuro para el sector habitacional en Costa Rica, tomando en cuenta que hay cosas que no hemos tocado, como por ejemplo el Plan Nacional de Descarbonización y otros esfuerzos, ¿verdad?, por hacer de Costa Rica y también lograr llegar a ser un país pues, más verde y cumplir con las metas que tenemos propuestas? Bueno, aprovecho más bien para decir que hace un par de días se hizo el lanzamiento de un Plan Nacional de Adaptación, que es importante ya incluir no solamente la mitigación, que muchos de los aspectos de mitigación ante los eventos del cambio climático están justamente en los planes reguladores y en los mecanismos de ordenamiento territorial, pero ya no podemos quedarnos con la mitigación, ya tenemos que llegar a adaptación. Entonces ya se ha lanzado
un plan nacional de adaptación donde también busca que haya una transversalidad del cambio climático, los efectos del cambio climático en los ejes que componen el ordenamiento territorial para que estemos cada vez más preparados, para que las comunidades puedan a través también de estos estudios y mecanismos entender cuáles son las vulnerabilidades que tienen en el territorio y prepararse para un evento y poder salir con algún nivel de resiliencia de él. Entonces es importante decir que cada vez tenemos que pensar más de una manera integral y transversal el cambio climático en el territorio, en nuestra economía, en la manera en la que planificamos nuestras ciudades para que cada vez podamos ser más resilientes. Y ciertamente para que cada vez podamos descarbonizar nuestra economía lo más posible por un tema básico de supervivencia, ¿verdad? Básico de supervivencia. Entonces, aprovecho para decir que ya también el concepto de adaptación no solamente lo tenemos desde un plan nacional, sino de un trabajo que se hizo a partir de ese plan. Se hizo un análisis, de hecho el INBU formó parte de esa revisión, se hizo un análisis de cuáles eran los 20 cantones más vulnerables al cambio climático. Y con eso se inició un proyecto piloto para efectos de mecanismos de adaptación. Obviamente no nos podemos quedar solamente con esos 20 cantones y ya con este plan creo yo que tendremos que seguir trasladando también esos conceptos de mitigación, pero sobre todo también de adaptación y resiliencia a los planes reguladores, a los reglamentos de construcción, que siempre son mecanismos vivos, como decía Tatiana, la sociedad evoluciona, los mecanismos de regulación también tienen que evolucionar, entonces están en constante cambio. Y creo que eso va a ser uno de los temas más importantes de ahora en adelante para todo lo que hablemos a nivel urbano, de ciudad, de sector construcción y vivienda. Bueno, importantísimo. Ve, Adri, que todavía yo creo que se nos quedan ahí pendientes algunos. Estoy segura que no los pudimos decir todos. Don Eric, su mensaje final. No, bueno, primero agradecerle a CINART por ser una casa para el INBU también, y aquí poder tener Proyección INBU y también el otro programa A un Clic, en donde podemos compartir con invitados o invitadas de lujo como doña Claudia, que siempre ha sido una gran impulsora y nos ha beneficiado con su interés en la temática que manejamos desde la institución durante estos 4 años para seguir adelante con los objetivos y los proyectos que nos hemos planteado a partir no solo, digamos, de estos últimos 4 años, sino también desde el plan estratégico institucional hasta el 2025. Y el futuro, a partir de la consulta final, bueno, lo vemos con optimismo, pero también a partir de la madurez que nos ha dado estos 4 años, de entender cuáles son las necesidades y crear conciencia como país, como sociedad, de la importancia de ir entendiendo y atendiendo, en idéntico sentido, esos problemas que abordamos tanto para el acceso a la vivienda, acceso a una vivienda digna, que es un derecho fundamental, y en eso tenemos que trabajar desde la institucionalidad, incorporando, ya lo hemos mencionado en este programa, la importancia de la participación ciudadana en esa toma de decisiones y finalmente pues también, que es el último tema que hemos abordado, pues desde el ordenamiento territorial y la planificación urbana, entender que es un asunto que no podemos como país posponer, que tenemos que asumir ya, se ha venido haciendo, pero los esfuerzos no pueden quedar aquí. Esto ha sido tal vez un banderazo de salida, el camino que sigue es, digamos, va a tener sus curvas, ¿verdad? No va a ser un camino maravilloso, pero confío en la capacidad de este país de poder asumir esos retos para el beneficio y la calidad de vida de la población. Doña Claudia, don Eric, bueno, ha sido un gusto contar con ustedes hoy justamente para conversar sobre esta rendición de cuentas. Desgraciadamente, bueno, nos comió el tiempo ya, así que tenemos que despedir, Tati. Así es, muchísimas gracias a doña Claudia, que ya pues yo creo que ya este es mi último programa con ella, ya la había tenido en otro, pero muchísimas gracias por acompañarnos, a don Eric, que sí ha estado en bastantes. Él ya sí estuvo en bastantes, pero también muchas gracias por acompañarnos, y a las personas que nos están escuchando a través de Radio Nacional y también quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Recordarles, eso sí, que nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Nos escuchamos más bien y nos vemos también por las plataformas exactamente. digitales, correcto.
Así que recuerden su cita el viernes a las 11 de la mañana acá en Proyección INVO. Cuídense montones. Hasta aquí, Proyección INVO. Renovemos Costa Rica. Les invitamos muy cordialmente a que nos acompañen el próximo viernes con más informaciones sobre vivienda, urbanismo y financiamiento. Le deseamos un muy feliz y provechoso fin de semana.